Bienvenidos. En la clase de hoy hablaremos del costo de capital y su importancia en la toma de decisiones referidas al financiamiento de empresas. Analizaremos la estructura de capital y cómo se determina el costo de capital y también cómo se relaciona este costo de los fondos de una empresa con el rendimiento que es esperado por los inversionistas. El costo de capital representa el costo del financiamiento de una empresa y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar su valor. Recordemos cuál era la función principal de las finanzas de empresa. Este costo de capital se calcula en un momento específico y refleja ese costo promedio esperado de los fondos a largo plazo utilizados por las empresas. Este costo de capital depende del uso que se hace de él y representa el costo de oportunidad de una alternativa que tenga un riesgo que sea comparable. En sí, el costo de capital representa el costo de los fondos que son provistos por los acreedores y por los accionistas. Tenemos que tener en cuenta que siempre debe reflejar el riesgo de la inversión. Ahora, cuando hablamos de cuáles son los factores que determinan el tamaño de ese costo de capital, tenemos que considerar 4 factores que son determinantes. Las condiciones económicas, que hacen referencia a la oferta y a la demanda de dinero y al nivel de inflación esperado, ¿sí? Lo que afecta, obviamente, la tasa de interés libre de riesgo, concepto que es de gran importancia en el cálculo del costo del capital. Las condiciones de mercado, donde debemos considerar el riesgo que es inherente a cada proyecto. Ya obviamente que cuanto mayor sea ese riesgo, mayor va a ser el rendimiento que es requerido por los inversores. Las condiciones financieras y operativas, que pueden ser propias del mercado o estar asociadas a las decisiones que se toman en las empresas. Se pueden dividir en dos partes: el riesgo económico o el riesgo propio del negocio y el riesgo del financiamiento de ese negocio. Y obviamente la cantidad de financiación. Si consideramos que a medida que aumenta el nivel de endeudamiento, también va a aumentar la dificultad que va a tener la empresa para cumplir con esos vencimientos, podemos considerar que mientras la cantidad de financiación de la empresa aumenta, la tasa de rentabilidad que esperan los inversionistas también lo va a hacer. Algo importante a saber es que la elección de esta tasa no es menor, ya que dependiendo de ella, nuestro proyecto va a ser aceptado o va a ser rechazado. En cuanto a las fuentes de financiamiento, los activos de una empresa pueden ser financiados por varias y por diversas fuentes. Acá, por lo general, al momento de analizar y determinar el costo del capital, el foco lo ponemos en aquellas fuentes de financiamientos destinadas a la adquisición de activos de largo plazo, ¿sí? Lo que serían los activos fijos. Sin embargo, muchas veces no es posible trazar con extrema exactitud cuál es el destino de los fondos que fueron solicitados una vez que ingresan a las tesorerías de las empresas. Entonces, podemos encontrarnos con que porciones de préstamos a largo plazo están financiando activos corrientes, o que al revés, por cualquier razón particular, un porcentaje de un préstamo a corto plazo se está utilizando para la adquisición de un activo no corriente. Pero bueno, a los efectos del cálculo del costo del capital, asumiremos que las fuentes de financiación evaluadas son de largo plazo y que son utilizadas para invertir en activos fijos. Entonces, las empresas pueden financiarse a largo plazo recurriendo a alguna o a varias de las siguientes alternativas. Las deudas a largo plazo, que son contraídas con terceros, o financiación, por ejemplo, con fondos ajenos, acciones preferentes, acciones ordinarias y la retención de beneficios.
En cuanto a el costo de la deuda de largo plazo, puede variar de acuerdo a si se toman los mismos como deudas con una entidad financiera mediante la emisión de bonos o mediante obligaciones negociables. Las cuales obviamente pueden ser con o sin cláusulas. Cláusulas, me refiero a cláusulas particulares sobre el tipo de interés o sobre la variación del tipo de interés o el tipo de moneda, cualquier tipo de cláusula que pudiera llegar a existir. Pero siempre, en cualquier caso, el costo de la fuente elegida debe ser medida después de impuestos. Entonces, tenemos que considerar el costo de la deuda antes de impuestos, que es la tasa de interés que iguala el valor actual de ingreso de caja con el valor actual de los egresos previstos para el pago tanto de intereses como para devolver el capital. Simplemente va a ser la tasa, como dice ahí, que iguala estos dos flujos, el de ingreso y el de egreso. Ahora, considerando la emisión de una obligación, un método para obtener esa tasa de interés es mediante la aproximación del costo, que va a surgir de la fórmula que estamos viendo, en donde el costo de las obligaciones antes de impuestos es igual al valor del cupón de la obligación o del bono, más el valor nominal de esa obligación, menos el valor que tiene en el mercado la obligación o el bono, dividido el plazo de vida de ese instrumento. Todo esto a su vez dividido por, nuevamente, el valor nominal más el valor de mercado dividido 2. Supongamos un ejemplo. Gabriel está pensando en incrementar la capacidad productiva de su empresa, motivo por el cual decide financiar la ampliación pidiendo un préstamo al banco con el que opera habitualmente. El monto prestado asciende a 225.000 a devolver 100% al cabo del tercer año, pero realizando pago de intereses semestrales de 10.125 pesos hasta la finalización del plazo. Entonces, ¿cuál es el costo de la deuda antes de impuestos? Yo les recomiendo puedan poner pausa y calcular el costo antes de impuestos. En este caso particular, ustedes habrán dado cuenta de que al ser un préstamo en un banco no tiene valor de mercado. En este caso el valor va a ser el mismo. El valor nominal va a ser igual al valor de mercado. Entonces, en este caso el costo de la deuda es de un 4,5%. En segunda instancia, como yo les había dicho, tenemos que medir siempre el costo de la deuda después de impuestos. Es el costo real de la deuda para la empresa, que se obtiene por el ahorro fiscal resultante de la tasa impositiva tributada a nuestro costo antes de impuestos. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente, en donde el costo de las obligaciones o los bonos después de impuestos va a ser igual al costo de la obligación antes de impuestos que nosotros acabamos de calcular multiplicada por 1 menos la tasa del impuesto. Supongamos que Gabriel debe atribuir a su actividad una alícuota del impuesto a las ganancias del 35%. Entonces, ¿cuál es el costo de la deuda después de impuestos? Por favor, si pueden poner pausa y calcular el costo. En este caso, vemos que el costo de la deuda después de impuestos de este préstamo bancario es de aproximadamente el 3%, 2,93%. El costo se ve reducido por el ahorro fiscal. Fíjense que inicialmente para nosotros era un 4,5% y esto se redujo por este ahorro, por este escudo que genera la tasa impositiva al 2,93%. El costo de las acciones preferidas o preferentes
es la razón entre el dividendo de las acciones preferentes y los ingresos netos de la empresa obtenidos por la venta de las acciones preferentes. Como nosotros sabemos, ¿sí?, por lo visto en esta y en otras asignaturas de la carrera, las acciones preferentes otorgan a sus tenedores una situación de privilegio, pero que es económico, no político como las acciones ordinarias. Pagan dividendos que son fijos y también estos dividendos se pueden establecer como un porcentaje o un valor ya nominal fijo. Y no poseen un mercado secundario, no cotizan en bolsa. Esa era la diferencia entre acciones preferidas y ordinarias. La formulita que vamos a utilizar es la siguiente, en donde el costo de las acciones preferentes va a ser igual al dividendo anual en pesos dividido el precio de mercado, siempre neteado de todos los gastos de emisión. Supongamos nuevamente que Gabriel piensa que sería menos costoso si en lugar de pedir un préstamo bancario emite acciones preferidas, ya que recientemente un inversionista demostró interés en el negocio. Gabriel piensa que la empresa podría emitir 4.500 acciones a 50 pesos cada una, ya netos de gastos, para poder vender a este potencial inversor. Gabriel y sus inversores consideran que con la ampliación productiva la rentabilidad se incrementará y que pueden ofrecerle al inversionista un dividendo preferente de 2,50 pesos, siendo que actualmente sus dividendos son de 1,50 pesos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el costo de las acciones preferidas y qué es más conveniente, la emisión de acciones preferidas o la toma de fondos con el banco? Yo recomiendo puedan poner pausa y calcular el costo de las acciones y ofrecer un pequeño diagnóstico en cuanto a cuál sería la alternativa más rentable, siempre pensando en que nuestro objetivo es disminuir el costo del capital. El costo de las acciones preferentes es del 5%. Ahora, tenemos que considerar que siempre los dividendos son tomados después de impuestos. Por eso, el costo de estas acciones preferentes ya vienen expresados en términos posteriores a la consideración del ahorro fiscal. No tenemos que calcular el costo después de impuestos. Ahora, ¿qué alternativa de financiamiento resulta más conveniente? Claramente, nosotros sabíamos que el pago de intereses era semestral. En cambio, los dividendos eran anuales. Y es por eso que deberíamos sumar las dos alternativas semestrales para llegar a un valor anual. En este caso nos damos cuenta de que es mucho más conveniente la emisión de acciones preferentes. En cuanto al costo de las acciones ordinarias, es la tasa a la que los inversionistas descuentan los dividendos esperados de la empresa para determinar el valor de las acciones. También, como sabemos, acá las acciones ordinarias no generan privilegio económico, pero sí privilegio político, es decir, otorgan un derecho a poder votar para poder determinar el consejo de administración. Además también poseen un mercado secundario, es decir, que estas acciones sí cotizan en bolsa. Lo que tenemos que saber es que para obtener el costo de las acciones ordinarias podemos utilizar dos modelos. El modelo de valoración de crecimiento constante y el modelo de precios de activos de capital. Primero, el modelo de evaluación de crecimiento constante, que es un modelo que sostiene que para obtener el costo de una acción ordinaria tenemos que medir la corriente de dividendo futuro que ella va a generar y que será consecuencia de la tasa de crecimiento constante y acumulativa durante un periodo de tiempo determinado, la cual vamos a calcular con la siguiente fórmula. Entonces, el costo de las acciones ordinarias va a ser igual al dividendo dividido por el precio de mercado de las acciones
a la cual le tenemos que sumar una tasa de crecimiento que, como dije, es constante y acumulativa. Volvemos al ejemplo. Supongamos que, dado que el inversionista consideró muy bajo el retorno ofrecido sobre su inversión, Gabriel y sus accionistas actuales están pensando en utilizar las utilidades de las acciones ordinarias como una alternativa. Actualmente, las acciones ordinarias cotizan a 45 pesos por acción y, como sabemos, según lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, la empresa venía distribuyendo dividendos ordinarios a 1,50 pesos. Sin embargo, la estimación de crecimiento de los accionistas es del 2% anual, una vez realizada obviamente la ampliación. Entonces, ¿cuál sería el costo de las acciones ordinarias según este modelo? Y teniendo en cuenta el préstamo bancario, ¿qué alternativa resulta más económica? Acá, fíjense, eliminamos la opción de las acciones preferentes porque el inversor se retiró, consideró muy bajo su retorno, entonces se retiró, ya no está esa alternativa disponible para nosotros. Yo, una vez más, recomiendo puedan poner pausa y llegar al resultado solicitado en el ejemplo. Muy bien, entonces, siguiendo el modelo de evaluación de crecimiento constante, el costo de las acciones, el costo de esta fuente de financiamiento, sería de un 5,33%. Como segunda alternativa tenemos el modelo de precio de activo de capital, que es un modelo que sostiene que la tasa de rentabilidad debería ser igual a la tasa de rendimiento de un activo libre de riesgo más una prima de riesgo que el inversor pretende obtener por, valga la redundancia, el riesgo del mercado. Lo vamos a calcular con la siguiente fórmula, en donde entonces el costo de las acciones ordinarias va a ser igual al rendimiento de un activo libre de riesgo más la diferencia entre el rendimiento que establece el mercado y el rendimiento de un activo libre de riesgo multiplicado por un coeficiente de volatilidad o una medida de riesgo apropiada. Volvemos al ejemplo de Gabriel. Supongamos que Gabriel y sus accionistas quieren calcular el costo de sus acciones ordinarias teniendo en cuenta que, según sus analistas, el rendimiento de un activo sin riesgo asociado es del 8,5%, pero el mercado ofrece un 7% de rentabilidad y el riesgo apropiado a considerar es de 2,11 puntos. Entonces, ¿cuál sería el costo de las acciones ordinarias según este modelo? Y teniendo nuevamente en cuenta el préstamo bancario, ¿qué alternativa resulta más económica? Recomiendo nuevamente puedan poner pausa y obtener mediante el modelo de precio de activo de capital el costo de las acciones ordinarias. Muy bien. El costo va a ser del 5,33%, lo cual coincide con el método o con la herramienta de valoración anterior, la de evaluación de crecimiento constante. En cuanto a la retención de utilidades, es una alternativa a la financiación con nueva emisión de acciones ordinarias, en este caso la retención de utilidades. Lo que sí va a repercutir obviamente directamente sobre el rendimiento de los accionistas. Entonces, ¿cuándo pensamos que se va a utilizar esta alternativa de financiamiento por parte de las empresas? Obviamente, si el retorno de la inversión para la cual se retienen los beneficios iguala como mínimo el rendimiento de la mejor oportunidad de inversión que tenga el accionista ordinario fuera de la empresa. En este caso, el costo de capital de las utilidades retenidas entonces va a ser igual al costo de las acciones ordinarias. Entonces, el costo promedio ponderado de capital, o WACC, por sus siglas en inglés, refleja el costo futuro promedio esperado del costo de capital de largo plazo. Este costo promedio ponderado de capital
Se calcula entonces ponderando el costo de cada tipo específico de capital de acuerdo con la participación en la estructura del capital de cualquier empresa. ¿Cómo lo vamos a determinar entonces? Primero, tenemos que determinar cuál es la participación de cada fuente de financiamiento, es decir, cuál es la proporción de financiamientos con fondos ajenos, cuál es la proporción de financiamiento mediante acciones preferidas y cuál es la proporción de financiamiento mediante acciones ordinarias o utilidades retenidas. Siempre teniendo en cuenta el capital, la estructura de capital de la empresa. En segunda instancia, lo que tenemos que hacer es determinar el costo de cada una de esas fuentes. El costo de la deuda, de las acciones preferidas o el costo de las acciones ordinarias o de la retención de utilidades, que es lo que acabamos de hacer con el ejemplo de Gabriel. Y en tercera instancia tenemos que determinar cuál es, el costo promedio ponderado de capital, que va a ser simplemente sumar, ¿sí? Va a ser la suma de las ponderaciones que se obtienen de calcular el costo de cada fuente de financiamiento por su participación en la estructura del capital. Supongamos que Gabriel y sus accionistas tienen pasivos no corrientes por 300.000 pesos y capital propio por 700.000 pesos. ¿Cuál sería el costo promedio ponderado de capital para Gabriel? Recomiendo puedan poner pausa en el video y calcular el costo promedio ponderado de capital teniendo en cuenta cada uno de los costos que fuimos calculando. Como sabemos, tenemos un 30% de participación en el capital del pasivo no corriente, las deudas que fueron contraídas con el banco. Y con capital propio financió el 70%. Habíamos calculado ya el costo de la deuda de largo plazo, que lo habíamos expresado en términos anuales, y el costo de las acciones ordinarias que ya están expresadas en términos anuales. Entonces obtenemos un costo promedio ponderado de capital del 5,5%, del 5,5%. Fíjense lo siguiente, que esta tasa es intermedia, pero es más cercana al costo del financiamiento propio. ¿Por qué? Simplemente porque tiene una mayor proporción de esa fuente de financiamiento en la estructura del capital. Así que como conclusión, tenemos que recordar que el costo de capital es una tasa de rendimiento que va a ser extremadamente importante en las decisiones relacionadas con el presupuesto de capital. ¿Por qué? Porque es la tasa de rendimiento que se usa en el proceso de tomas de decisiones de inversión. La exactitud va a afectar de forma significativa la calidad de las decisiones que se vayan a tomar. En este caso, una subestimación del costo de capital puede causar que proyectos malos parezcan atractivos, y en tanto que la sobreestimación puede hacer que proyectos buenos parezcan inadecuados. Y recordemos entonces que para poder determinar el costo promedio de capital tenemos que seguir 3 pasos. Establecer qué proporción de cada recurso utilizan para financiarse las empresas, calcular el costo de cada uno de esos recursos de capital y por último determinar el costo promedio ponderado de capital con el costo de cada fuente y las ponderaciones en el capital. Así que espero este video haya sido de utilidad y sepan siempre que tienen los foros para poder hacer todas las consultas que consideren necesarias.